En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, había una casa al final de un camino oscuro que los habitantes evitaban a toda costa. Durante generaciones se había rumoreado que esa casa estaba maldita. Nadie había vivido ahí por más de un año sin caer presa de la locura o de una muerte inexplicable. La última persona en habitarla fue un hombre llamado Ricardo, quien se mudó buscando tranquilidad, ignorando las advertencias de los lugareños. Desde el primer día, Ricardo notó algo extraño en la casa. Las sombras parecían moverse por sí solas y el aire siempre era frío, incluso en pleno verano. Las noches eran de lo peor. Cada vez que intentaba dormir, oía susurros no entendibles, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de la pared, pero lo que más le inquietaba era el espejo antiguo en el ático, que parecía siempre estar empañado, reflejando imágenes que no correspondían con la realidad. Ricardo, siendo un hombre racional, trató de ignorar las extrañas ocurrencias atribuyéndoselas al estrés de la mudanza y la soledad. Pero una noche, mientras se miraba en el espejo del ático, vio algo que lo llenó de un terror indescriptible. Tres figuras oscuras, de ojos rojos y sonrisa perversa, lo observaban desde el reflejo. Sentía como si esas entidades estuvieran al otro lado, intentando atravesar la barrera del vidrio para alcanzarlo. A partir de esa noche la situación empeoró. Ricardo comenzó a sufrir episodios de pérdida de memoria. Se despertaba en lugares de la casa donde no recordaba haber ido. Tenía heridas en su cuerpo que no podía explicar, y cada vez que intentaba recordar lo sucedido, un dolor insoportable le atravesaba la cabeza. Desesperado, contactó al padre Mateo, un sacerdote conocido por haber realizado varios exorcismos en el pasado. Aunque al principio el padre Mateo dudaba de la veracidad de la historia, al ver el estado de Ricardo y sentir la pesada atmósfera de la casa, aceptó realizar el ritual. El día del exorcismo, la casa estaba sumida en una oscuridad antinatural. Ni siquiera la luz del sol lograba penetrar las ventanas. El padre Mateo preparó todo lo necesario y comenzó a recitar las oraciones. Al principio, Ricardo pareció recordar bien, convulsionando ligeramente mientras el sacerdote pronunciaba las palabras sagradas. Pero entonces algo cambió. Las luces comenzaron a parpadear y un viento gélido recorrió la casa, haciendo que las puertas y las ventanas se cerraran de golpe. Ricardo dejó de moverse y su cuerpo se quedó rígido, como si algo lo estuviera sujetando desde dentro. De repente, su rostro se distorsionó en una mueca grotesca y tres voces diferentes comenzaron a hablar al unísono burlándose del sacerdote y desafiándolo. El padre Mateo sintió el miedo apoderarse de él, pero continuó el exorcismo, aumentando la intensidad de sus plegarias. Sin embargo, los demonios no cedían. Cada palabra que el sacerdote pronunciaba parecía alimentar su furia. Ricardo, ahora completamente poseído, se levantó con una fuerza inhumana y comenzó a atacar al sacerdote, mientras las voces dentro de él gritaban maldiciones en lenguas antiguas. En el clímax del ritual, el cuerpo de Ricardo comenzó a levitar, retorciéndose de formas imposibles. De sus ojos y boca emanaba un humo negro y espeso, como si su propia alma estuviera siendo consumida por el mal. El padre Mateo, con su fe tan valiente, hizo un último esfuerzo y vertió agua bendita sobre Ricardo, quien soltó un grito desgarrador que resonó por toda la casa. Pero fue en vano. Los tres demonios eran demasiado poderosos. Con un último espasmo, el cuerpo de Ricardo cayó al suelo, inmóvil y con los ojos abiertos pero vacíos, como si todo rastro de vida hubiera sido arrancado de su ser. Los demonios, habiendo logrado lo que querían, desaparecieron en el aire, dejando solo un silencio sepulcral y una sensación de profunda desesperanza. El padre Mateo, destrozado por lo sucedido, se arrodilló junto al cuerpo sin vida de Ricardo, susurrando una oración por su alma. Sabía que los demonios aún acechaban en algún lugar, esperando a su próxima víctima, pero en ese momento lo único que podía hacer era rezar y pedir perdón por no haber sido lo suficientemente fuerte para salvar a Ricardo. Desde entonces, la casa permaneció deshabitada, un recordatorio siniestro de la tríada maldita que había reclamado otra vida, y aunque los habitantes del pueblo nunca volvieron a hablar de ello, nadie podía olvidar los gritos que esa noche se escucharon, ni la terrible tragedia que se había llevado a Ricardo. Mamá, sé que tú me quieres mucho, pero tengo que decirte algo que quizás no te vaya a gustar. ¿Qué pasó, hijo? Es que yo ya no quiero a mi hermanito. Hijo, ya mejor cállate y síguetelo comiendo.
Laura siempre había tenido un temor latente a la muerte, pero en los últimos meses ese miedo había comenzado a consumirla. Cada pequeño dolor, cada latido irregular de su corazón la convencía de que su fin estaba cerca. La obsesión creció hasta el punto de que dejó de salir de casa, temerosa de que cualquier accidente o enfermedad la reclamara. Una noche, mientras se acurrucaba en su cama intentando encontrar consuelo en la rutina, escuchó un ruido inusual. Era un tic-tac suave, casi imperceptible, que resonaba en la oscuridad de su habitación. Se incorporó lentamente buscando el origen del sonido, pero no había ningún reloj en su dormitorio. El sonido persistió, un ritmo constante que parecía provenir de las paredes mismas, como si estuviera incrustado en la estructura de la casa. Laura se levantó, su corazón latiendo con fuerza mientras seguía el sonido por el pasillo. Cada paso que daba, el tic-tac se hacía más fuerte, más definido, como si le estuviera guiando. Finalmente llegó a la sala de estar. Ahí, en el centro de la habitación, vio un viejo reloj de pie, uno que nunca había visto antes en su vida. El reloj era antiguo, con una caja de madera oscura y tallados intrincados que parecían formar rostros que lo observaban. El péndulo se balanceaba suavemente marcando un tiempo que parecía ajeno al mundo exterior. Laura se acercó hipnotizada por el movimiento del péndulo y el sonido del tic-tac que ahora era ensordecedor. Pero lo que más la perturbó fue la ausencia de manecillas en la esfera del reloj. No había forma de saber qué hora marcaba, solo el ritmo constante e implacable del tiempo avanzando. De repente, el tic-tac se detuvo. Laura sintió como el silencio llenaba la habitación, un silencio pesado, casi tangible que le oprimía el pecho. El péndulo había dejado de moverse y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder se apoderó de ella. Intentó alejarse del reloj, pero sus pies parecían clavados en el suelo. El aire a su alrededor se enfrió y una sombra comenzó a formarse detrás del reloj, creciendo lentamente, expandiéndose por la habitación como una mancha de tinta. La sombra tomó forma, convirtiéndose en una figura alta y delgada, con un rostro oculto bajo una capucha oscura. Laura sintió un frío helado recorrer su cuerpo. Su respiración se volvió errática mientras intentaba gritar, pero su voz no salía. Sabía, sin necesidad de ver su rostro, quién estaba frente a ella. La muerte por fin había venido. La figura extendió una mano huesuda y el reloj volvió a sonar, un tic-tac que esta vez parecía sincronizarse con los latidos acelerados de su corazón. Cada tic era una cuenta regresiva y cada tac un paso más cerca del fin. Laura intentó retroceder, pero no pudo moverse. La muerte avanzó lentamente y con cada paso que daba sentía como la vida se le escapaba, como si el tiempo mismo estuviera siendo arrancado de su ser. El reloj continuaba, inmutable, marcando un tiempo que ya no le pertenecía. Finalmente la figura se detuvo frente a ella. Su presencia era abrumadora, llenando la habitación con un frío que se filtraba hasta los huesos. Laura sintió que su corazón se detenía con el último tic-tac del reloj. No hubo dolor, solo un vacío que la invadió por completo. Cuando la muerte extendió su mano, Laura la tomó sin resistencia. Sabía que su tiempo había llegado y que no podía huir de lo inevitable. Con el último suspiro cerró los ojos y se dejó llevar por la oscuridad. A la mañana siguiente los vecinos encontraron la puerta de Laura entreabierta. Al entrar, la hallaron sentada en su silla con los ojos cerrados, como si estuviera en paz. No había rastro del reloj ni del frío que había llenado la casa la noche anterior. Solo quedaba el cuerpo de Laura y una quietud que nunca antes había sentido. La muerte había cumplido su promesa y el reloj había marcado su último tic-tac.